la unidad sobre la resurrección del Señor y a plantear hoy la cuestión de la reencarnación como un modelo ciertamente distinto y distante totalmente de nuestra concepción antropológica que tiene desde lo religioso este asidero importante de la resurrección. A ver, arranquemos. Supongo que no necesitamos explicar mucho lo que es la reencarnación, es decir, aquella creencia originaria de la India y del Oriente en general, según la cual tras el proceso de una vida personal que se acaba, según una misteriosa ley que se llama la ley del karma, si uno por su maldad ha provocado un desequilibrio en la humanidad, en lo que sea, en realidad no se plantea esto en términos morales estrictamente, uno se reencarna en otra cosa. Se supone que en seres mejores o en seres peores, según lo que tenga que purgar o devolver como equilibrio, si uno lo ha degradado a ese desequilibrio, ¿no? Esto es lo que conocemos con el nombre de la ley del karma. Una ley que no se conoce con mucha precisión en qué consiste, una ley que no se sabe quién implementa, es como una especie de ley cósmica, pero que no existe ninguna persona que sea responsable y sujeto directo de lo que con ello pase. Desconocemos también los criterios según los cuales se actúa en esta ley del karma. Bueno, la cuestión es que, sin embargo, en Oriente, en la India, donde se vive y donde es la cuna de la reencarnación, el hecho de reencarnarse está entendido como una desgracia. ¿Mm? O sea, no está bueno reencarnarse, no está bueno pasar de ser humano a cucaracha o serpiente, y por eso es que en realidad eh, el, el quedar como transmigrando, como peregrinando, como siguiendo, siendo parte de estos eslabones de reencarnaciones sucesivas, es algo visto de manera negativa. Por eso decimos que en realidad la ley del karma está más bien marcada por una condición pesimista, ¿no? A pesar de que nosotros, y esto ya casi tiene que ver con el modo occidental de entenderlo, podemos llegar a pensar que es una especie de purgatorio. Los orientales no lo viven así. Ahora, hay una dificultad, y es que con todo el avance de la comunicación y del el gusto y el cierto placer que causan las cosas orientales en nuestra cultura occidental, ha hecho que arriben a nosotros muchos elementos de la reencarnación, y de hecho hay mucha gente que piensa que esto es factible, ¿no? Pero resulta que encontramos acá, y empezamos por la última característica que tenemos aquí, la del sincretismo, encontramos acá una cosa curiosa. Sincretismo es lo opuesto a síntesis. Empecemos, ¿qué es una síntesis? Es el resultado, el amalgamamiento, porque lo dije mal recién, el amalgamamiento de dos cosas distintas que de manera criteriosa se fusionaron y generaron algo nuevo. Eso es una síntesis. Cuando los elementos dispares lograron encontrarse criteriosamente y generaron una nueva síntesis. Por ejemplo, eh, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento más las novedades que trajo Jesús, ¿sí? Estas amalgamaron, ¿sí?,
estas amalgamaron de manera criteriosa, de modo que los criterios plenos que Jesús nos contaba de parte de Dios dejaron de lado algunos criterios no tan importantes del Antiguo Testamento, sin rechazar el Antiguo Testamento, de modo que el cristianismo, podríamos decir, de manera muy lata, de manera muy amplia, una especie de nueva síntesis sobre lo que encontramos en el Antiguo Testamento y lo que Jesús nos enseñó. O pensemos en la todavía en proceso cultura argentina, o cosa que verificamos en todos lugares de Latinoamérica, ¿no? Es decir, la cultura local de los aborígenes originarios más la cultura europea generó una síntesis nueva en los pueblos latinoamericanos, dicho de manera muy amplia también. Mientras que el sincretismo, ¿no? Esto que expliqué hasta recién es la síntesis, ahora vamos a hablar de sincretismo. El sincretismo es la fusión de dos cosas contrarias, distintas, pero que se fusionan acríticamente. Es decir, se fusionan sin criterio, sin ponderación, es decir, acríticamente, sin forma. Entonces juntamos elementos de distinta cultura y encontramos una cosa nueva y que no es una buena síntesis, no es algo completamente nuevo, sino que es más bien el resultado de la sumatoria de cosas distintas, pero que entre sí pueden quedar contrapuestas. Ejemplo, nosotros encontramos, por ejemplo, en la zona nuestra norte, la tradición de la Pachamama. ¿Qué es la tradición de la Pachamama? Un sincretismo, porque es la resultante de ¿qué? De la manera de veneración a las Madre Tierra de los pueblos ancestrales americanos con elementos del cristianismo importado desde Europa a través de la misión, de los misioneros en la colonización española. ¿Cuál es el resultado? Que encontramos elementos que son sincréticos porque son contradictorios entre sí. Es decir, la tierra es una criatura, por tanto no puede ser venerada como si fuera una diosa. Sin embargo, se la venera como una diosa dentro de un espíritu cristiano, ¿sí? Entonces ahí encontramos un ejemplo clarito de lo que es un sincretismo. Una especie de, no es síntesis, pero una especie de unidad, de nueva concepción, donde sin embargo conviven concepciones que son opuestas. Bueno, esto lo digo para que lo entendamos, pero exactamente esto ha sucedido también con toda la cuestión de la reencarnación entendida en nuestro occidente. Entonces fíjense qué distintas que son las cualidades que veíamos a cómo se la entiende en Oriente y cómo se la entiende en Occidente. Porque de hecho en Occidente se la ve como se la ve con optimismo la reencarnación. Quienes aceptan esto, porque es una manera de explicar o de resistir al hecho mismo de la muerte, pensando que a pesar de que existe la muerte, es como que tengo una segunda oportunidad. Además, juega muy bien con la inestabilidad propia del occidente, ¿no? Donde cuestan tanto los compromisos, las cosas hechas con seriedad. Es decir, Occidente no se destaca por ser un bloque estable en sus decisiones y en sus procesos. Por otro lado, también encontramos allí una respuesta seductora, fácil de entender al problema, nunca del todo resuelto, de lo que implica el mal y el sufrimiento en nuestro mundo. Bueno, vamos a ver entonces, quienes defienden la reencarnación dicen algunos disparates, como los que quedan graficados en esto que tenemos acá.
¿En qué nos basamos? Y nos basamos en alguna memoria que yo me acordé de que tengo como un dejo en mi cabeza de que he sido un guerrero, así que yo creo que he sido Napoleón, o, y escuchamos a la gente que dice, es que yo creo que en mi otra vida fui tal cosa. Es cierto que muchas veces se hacen broma, pero hay gente para quien esto no es broma. Y cosas como las que vemos en estos gráficos es eventualmente la mayor prueba de que esto pudiera ser cierto, y es en la similitud de las personas entre antes y personas de ahora. Encontramos acá personajes, este rey, no me acuerdo, Carlos II, Carlos III de España, este, y esto, Rajoy con este hombre, Robert Kraft, que no sé quién sería, pero evidentemente que como pruebas, obviamente que es como muy irrisorio, ¿no? Algo que se puede leer también en son de, no de risa, pero sí de comedia picaresca. Les recomiendo este libro, es una obra de teatro excelente, escrita por este alemán, David Safier, que se llama Maldito Karma, y va planteando las hipótesis y las eventualidades que generaría la posibilidad real de una reencarnación personal. Seguimos avanzando. Hay una dificultad muy grande que plantea básicamente la reencarnación. Y el problema de fondo es cómo entendemos a la persona y cómo entendemos el concepto de persona, mucho más light, mucho más licuado en Oriente que para nosotros, porque fíjense, estamos hablando de un tema central para nosotros, para nuestra filosofía, lo que entendemos por la persona humana, porque en Oriente la concepción de la persona se trata de algo transitorio, se trata de una figura transitoria, algo que pasa, es decir, ¿qué es lo irreductible de mi realidad de persona? ¿A qué me reduzco? Todos tenemos concepción de un yo que tiene que ver con mi memoria, que tiene que ver con mi experiencia de vida, cosa toda que se termina perdiendo cuando eventualmente yo paso a una vida en otro nivel de ser vivo. Pero esto se agrava con la concepción de persona del ser divino. En Oriente, la divinidad es una especie de energía cósmica, de pensamiento universal, de orden general, pero no es una persona. En la Biblia nosotros encontramos a un Dios personal, que habla, que se pelea, que castiga, que ama, que se apasiona, que quiere a su pueblo, pero todo muy humano, podríamos decir. Es el modo en que la Biblia nos habla de que Dios es verdaderamente una persona y no un algo divino. El problema es que en Oriente, al no ser Dios persona, es un algo, no un alguien. Por lo tanto, si yo soy una figura transitoria y Dios no es una persona, el final del itinerario existencial, cuando se ha logrado ese equilibrio que plantea la ley del karma, que no sabemos bien en qué consiste, el punto final de sucesivas reencarnaciones es lo que se denomina el nirvana. Nirvana. Pero el nirvana no es la concepción de el cielo cristiano. El nirvana es una dilución de la relación personal en el todo infinito de Dios. Es la disolución total del yo en la totalidad del cosmos. Es el yo que queda como desperdigado en todas las energías del universo. Entonces no hay ni una permanencia del yo como persona, ni hay un Dios entendido tampoco en términos de persona, ¿no?
Entonces encontramos acá profundas diferencias, severas diferencias, y que, intentando concluirlo, lo podemos resumir en esta diapositiva de la siguiente manera. Por un lado, es cierto que lo de la reencarnación tiene cierta capacidad de atracción por el hecho de que plantea ciertas convergencias a pesar de la distancia cultural que existe entre la cuna de la reencarnación y el occidente cristiano sobre todo. Pero no solo hablando desde la revelación, también hay elementos antropológicos que chocan mucho, ¿no? Esto de la persona es una cosa que vimos recién. Entonces, ¿cuáles serían los puntos convergentes? Bueno, da la impresión de que, sea como sea, la vida tiene un sentido, ¿no? Es decir, vamos hacia el nirvana, vamos hacia un punto final, más allá de que nos resulte incierto cómo, cuándo se dará. No deja de tener, además, una cierta cuota de espiritualidad. Efectivamente, eh, y de una espiritualidad muy básica, muy ligera, pero entendible, fácil. Y que por el otro lado, también a partir de esa espiritualidad se genera una esperanza, ¿no?, de una expectativa de que algo va a ir cambiando y de que tenemos un futuro promisorio, aunque con esa dificultad de la disolución de la persona. Por otro lado, sin embargo, encontramos también severas divergencias. En efecto, y estas serían las cosas que hacen más problemática a la visión de la reencarnación. ¿Cuáles son las divergencias? En primer lugar, una manera de entender la historia muy distinta. En el Oriente, el modo de entender la historia es cíclico, ¿no? Por eso lo de la reencarnación, fíjense qué afín que es la consecuencia del modo de entender la historia. Es decir, todos ciclos que se repiten, ¿no? Tal como la naturaleza. Esto va muy unido a la cosmología. Es decir, los ciclos se suceden, a la primavera inexorablemente arriba el verano, e inexorablemente le seguirá el otoño y así sucesivamente. Es decir, los procesos humanos a una generación le sucede a la otra. Es decir, hay una concepción muy cíclica, de que todo vuelve y se repite y se va, ¿no? Mientras que en Occidente, nuestra manera de entender la historia es divergente, porque para nosotros la historia no es cíclica. Y si bien puede tener repeticiones, la historia tiene una progresión hacia algo definitorio. Por lo tanto, y a lo sumo podríamos hablar de una espiral ascendente, ¿no?, o que avanza, porque nuestra historia tiene un final adelante, pero tiene una promesa también y tiene un sentido. Es decir, a nadie se le ocurriría en Occidente plantear de que, por más que haya cosas que se repitan, de que la historia sigue siendo la misma, porque de hecho no lo es. A eso tenemos que sumar esta famosa ley cósmica del equilibrio, la ley del karma, que es absolutamente irreconocible, no sabemos dónde está escrita, de qué depende, quién juzga sobre ella, qué contenidos tiene. Es una especie de ley cósmica que de veras es muy difícil descubrir dónde puedes tener una fuente para el conocimiento sincero de la misma. Por otro lado, ya a nivel de antropología, un cuerpo intercambiable genera notables problemas. Vimos, ¿se acuerdan? La situación de lo del cuerpo intercambiable, es decir, nosotros pensamos sobre un cerebro hiperdesarrollado como no lo tiene ninguna criatura. Entonces, no puedo pensar que yo voy a pensar de la misma manera con un cerebro de ratón. Eh, bueno, más allá de que algunos parezcan tener el cerebro de ratón, en realidad es imposible. El cerebro de ratón no tiene el desarrollo, o el del mosquito no tiene el desarrollo del cerebro humano. Es decir, el tamaño de nuestro cerebro está directamente vinculado
a las capacidades del mismo. Con un cuerpo intercambiable, la capacidad de pensamiento queda completamente coartada. Y hablando de esto, de la base biológica de lo que somos, nuestra identidad tiene que ver de manera sustancial con nuestra memoria. Tiene que ver con nuestra memoria. Tiene que ver con nuestra historia, con lo que queda grabado en nuestro cerebro. Y si yo cambio de cuerpo, no estoy llevándome un chip que contenga mi memoria al próximo ser vivo en el que me reencarne. Hay una pérdida de la memoria evidente, pero la memoria es una cuestión esencial respecto de nuestra identidad. Entonces aquí encontramos otra divergencia seria y profunda de la antropología. Una última que anotamos aquí es la gran cuestión de la disolución. Ese es un tema indiscutible, inapelable, les diría. En efecto, ¿qué queda al final de los procesos de reencarnación sino la fusión gracias al nirvana con la energía cósmica total del universo? Donde yo me diluyo y me diluyo en el todo. O sea, la disolución es el final. Y la verdad que es poco interesante como final de nuestra historia que ese sea la opción, ¿no? La disolución final. Hasta choca con el sentido común y con aquello de que casi innatamente mantenemos nosotros en el pensamiento de que el bien sea premiado y que el mal sea reprobado. Es un universal, es decir, funciona en toda cabeza y en todo ser humano ese concepto. Frase final, a ver, fíjense, el cardenal Walter Casper, respecto de la reencarnación, dice esta sentencia que me parece fantástica. La vida no es un juego en el que nada se juega, porque en el fondo, en el esquema de la reencarnación, esta es la situación. La vida pareciera ser un juego de venir, de paso, de ser en ser, en el que al final nada se juega, porque no hay castigo, hay una especie de equilibrio universal, pero de difusión, donde quedan desperdigadas toda la unidad de la persona. Así que encontramos en estas divergencias el problema más serio para nuestra concepción. De modo tal que la reencarnación choca absolutamente contra nuestra antropología, con nuestra manera de entender a la persona humana. Y no hablo desde lo religioso, sino que hablo desde nuestra experiencia. Y también termina chocando evidentemente contra los datos de las revelaciones, es decir, contra lo que Jesús hizo y nos manifestó de parte de Dios.